Hola, buenas tardes. Estamos acá en Resistencia Ancestral. Hoy día tenemos una invitada muy especial, ya que no solo es una invitada cualquiera, también es una amiga y una hermosa activista por la causa palestina, Emma Parga. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Natalia, mucho gusto estar aquí en tu programa y bueno, es siempre como un honor y una felicidad compartir no solo con una activista como lo eres tú y una gran militante, sino pues como una amiga, ¿no? Esos lazos que creamos desde que empezamos esta lucha. Y gracias por la invitación de tenerme aquí para compartir con todos ustedes diferentes experiencias. Para la que no te conocen de cara, porque si conocen el canal, lo más probable que si siguen Resistencia Ancestral, sí te sigan. Emma Vargas es la creadora de el podcast Palestina al Grito de la Libertad, psicóloga con especialidad en periodismo de investigación, activista por los derechos humanos y medio ambiente. Y además es productora del podcast Palestina al Grito de la Libertad, que está en YouTube, está en Instagram y está en Spotify. Recuerden seguir en todas las plataformas porque Spotify también es una forma de escuchar, de aprender sin ver videos, ya que algunos no siempre van a ver videos, sino que quieren escuchar y aprender, así como está muy de moda los audiolibros. Sería bueno aprender de Palestina a través de Palestina al Grito de la Libertad. Muchas gracias, Emma, por haber aceptado la invitación y estoy también agradecida porque coincide justo que cumplen ustedes un año hoy día. Ujú. Hoy, 27 de febrero, es un año desde la primera emisión del programa Palestina el Grito de Libertad, que está en todas esas plataformas, como tú lo dices, Spotify, YouTube y nuestra red social, pero también lo emitimos desde Suiza en la radio local, que se llama Radio Lora. Y bueno, hace un año que se inició este proyecto. Me gusta decir que soy la fundadora, pero no, somos co-founders, ¿sabes? No solo ese trabajo se puede acreditar a mí, sino que es un trabajo, un proyecto en colectivo de diferentes mujeres de todas partes del mundo, que bueno, ante la falta de información que había en el idioma español, porque teníamos mucha información en inglés, pero como tú lo sabes, en nuestra Avia Yala, también conocida como Latinoamérica, pues el tema de Palestina ha sido como, no se ha mostrado realmente lo que es, entonces se decidió, platiqué con estas chicas, decidimos de crear información, ¿sabes? Porque ese podcast es como un proyecto para informar poco a poco a las personas lo que es sionismo, la historia de cómo se creó el ente sionista mal llamado Israel y bueno, todo este tiempo de ocupación y lo que está pasando, el genocidio. Entonces, fue más que nada, dijimos, ¿qué hace falta en Latinoamérica? Informar realmente lo que está pasando, ¿sabes? Porque como esa propaganda sionista de que Israel está luchando contra los terroristas o muchas veces pues no hay un contexto real de lo que está pasando. Entonces fue como muy importante para nosotras crear este proyecto que se inició justamente hace un año, el 27 de febrero, donde empezamos nuestra primera emisión, donde tuvimos como invitado a Christian Nader, también a BDS y diferentes activistas. Entonces es un proyecto en colectivo de diferentes mujeres en todos los continentes, ¿sabes? No Sí, solo es mío. solo mujeres siempre sacando la cara por la educación, porque finalmente a las mujeres siempre se nos ha quitado espacio o siempre a veces se nos subestima. Nosotros podemos dar la misma información, pero si le da un nombre Natalia, blanco, una pausa. Tu ¿sí? micrófono como que se corta. Y ahí, No ¿cómo sé se si, sí, a ver, no sé si será, usa siempre ese. Ahí sí. Ándale, tienes que subir el volumen. Ya, bueno, lo que te decía que por lo general a las mujeres se les quita mucho espacio y muchas veces nosotros podemos dar una información
Y si esa información, esa misma, le da un nombre y blanco, la gente tiene más credibilidad cuando lo da una mujer. Y no es que yo esté haciéndome la víctima ni inventando, es cierto, yo me he dado cuenta mucho cuando nosotros publicamos cuántas veces se comparte más cuando un hombre la dice a cuando una mujer. Entonces hay que ganar esa batalla o tal más bien una lucha, hay que ir tomando terreno y si nosotras tenemos la información, vamos a darla y punto, vamos a tener que empezar a difundir la verdad. Palestina en este momento está luchando contra un anacronismo. Además de eso, estamos insertos en una tremenda propaganda sionista que ni siquiera podemos recordar cuándo empezó. Simplemente la gente repite el pueblo judío o los judíos y los árabes se llevan mal y todo eso es parte de la propaganda. Y si uno les pregunta, ¿pero dónde escuchaste eso? No, no saben, simplemente crecieron creyendo eso porque tenemos las plataformas televisivas, la radio, las películas, Hollywood, todos ellos se han encargado de hacerle propaganda al sionismo sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Es increíble cómo el sionismo avanzó. No solo avanzó de forma expansionista en Palestina, sino que avanzó en el mundo a través de los medios de comunicación masivos que hoy en día son más bien medios ideológicos. Bueno, te tengo una pregunta, bueno, varias preguntas. Ya. Em, en el caso del podcast Palestina, el grito de la libertad, fue durante el genocidio, pero antes existió este proyecto acerca de Palestina, porque Palestina ya lleva más de 76 años sufriendo lo que es las consecuencias del colonialismo, ahora claro, a mayor escala, pero antes existió como esa idea o solamente surgió durante el genocidio. Mira, bueno, en cuanto te puedo hablar personalmente, yo militaba, ¿no? Tanto en cuestiones sociales como en cuestiones, medioambientales. Entonces, yo ya tenía, aparte de estar en una radio aquí en Suiza, pues tenía así como programas de activismo radial, ¿no? Que se concentraban no solamente en Palestina, sino en los pueblos oprimidos de diferentes partes del mundo, en Abya Yala, ¿sabes? Entonces, al yo estar como muy familiarizada en el periodismo de investigación, en dar voz a las personas que realmente los medios hegemónicos no los dan, pues ya tenía como esas bases, ¿sabes? Pero el Claro. proyecto del podcast en sí nació durante el genocidio. Como te digo, ¿por qué? Por la necesidad de informar realmente lo que está pasando a las personas. Entonces, dije, ok, en inglés había mucha información, pero en Latinoamérica, en español, la gente no sabía qué estaba pasando, no sabía, no tenía ni las bases, Nada. desconocía totalmente, no sabía ni qué era sionismo, ni dónde quedaba Palestina. Entonces, para nosotras fue muy claro decir, ok, se necesita que empezar a formar un podcast educativo y empezar de abajo, o sea, dar las bases de lo que el sionismo, de la ocupación, de que no solo el sionismo afecta a Palestina, sino el sionismo es un proyecto colonial y de muerte que afecta a todos los pueblos del sur global. O sea, De tanto como si cuando tú dices, ah, no, Palestina está muy, muy lejos. No, el sionismo es un proyecto militar y un proyecto fascista que pone en peligro al sur global, tanto en cuanto a mandar militarización a los pueblos de Latinoamérica o de África. Entonces, fue un proyecto que nació durante el genocidio y bueno, al ver tanta propaganda sionista, propaganda sionista que justificaban realmente el asesinato de infancias, el asesinato de un pueblo, ¿sabes? Entonces, que también contribuían a la deshumanización de los palestinos, bueno, basándose en el pinkwashing, en el purple washing, en diferentes, ¿sabes? Como poner a Israel, el ente sionista, como un país que está salvando que está salvando al mundo en contra de los terroristas. Pero entonces la gente realmente no sabe que Palestina es el lugar donde nació el cristianismo, donde nació muchas el religiones. Islam, el judaísmo.
Ujú. Entonces, realmente, así como que era mucha información. Entonces, para nosotros era muy claro demostrar realmente lo que es el sionismo, realmente lo que está pasando y cómo Palestina es la lucha que eh, interconecta todas las luchas, ¿sabes? Porque al momento de nosotros como personas dejar que suceda eso en Palestina, que sea un holocausto. Yo lo llamo para que se relacione pues, un holocausto, porque lo que vimos durante un año y medio, yo creo que fueron las peores atrocidades que jamás se han visto. Yo creo Sí. que sí, sí, nos afectó tanto también, no solo humanitariamente, sino psicológicamente, y pues enfrentar esa realidad. Entonces, como que fue muy importante para nosotras decir, hace falta información de lo que Mm. está pasando, hace falta luchar contra esa narrativa de esos sionistas realmente fascistas que apoyaban la exterminación de un pueblo, ¿sabes? Eso es como que te enfrentas a algo realmente que te deja sin palabras, ¿no? Es ver accionistas que están dispuestos a hacer todo para, Mm. como para justificar su proyecto colonial, inclusive vamos a acosar, inclusive a todo, entonces dices tú, hay algo que tenemos que informar, entonces Tremendo. nació durante el genocidio. No, y es tremendo porque además de justificar el exterminio del pueblo nativo palestino, se encargan también de difundir, como dices tú, deshumanizar. Además, deshumanizar, ellos deshumanizan para poder, en el fondo, no sentir remordimiento. Porque ellos al ser entrenados en el ejército sionista, les enseñan a deshumanizar, y no solo a los palestinos, sino que a todo el mundo que no sea judío. Porque hay que entender que la ocupación es una teocracia, y si no es una teocracia aún, va en vía. Porque como ellos no tienen constitución, sus leyes vienen de la Torá, del Talmud, y los beneficios y la existencia de ese ente sionista ahí es para los judíos. Sionistas, por supuesto, porque un judío antisionista no vive en la ocupación, se retira, y yo conozco algunos y son personas muy admirables, pero en sí el ente sionista está lleno de estas personas religiosas y tienen que ser responsables. Hay que hacerlos responsables porque ellos utilizan esta religión como un arma para que nosotros no le cuestionemos lo que están haciendo, una barbarie. Bueno, continuando con lo que es el podcast, yo he visto la mayoría de los capítulos. Hay uno que me llamó, bueno, varios me llamaron la atención, porque todo esto está conectado. Es decir, Palestina, la lucha palestina reúne todas las injusticias: medio ambiente, escolaridad, derechos de las mujeres, los mismos animales, ¿cierto? O sea, los veganos, si tanto aman a los animales, dicen ellos por empatía, deberían estar alzando la voz por Palestina. Y uno de esos capítulos que me gustó mucho fue el de Mekorot. Porque Mekorot no solo está robándose el agua en Palestina, sino que tiene sus tentáculos. El sionismo tiene sus tentáculos a través de esta empresa sionista en todo el mundo. Más o menos te recuerdas de ese capítulo de Mekorot, porque sería bueno recordar a las personas que están viendo este capítulo, porque yo y Unión Árabe Valparaíso hemos estado también difundiendo acerca de lo que es Mecoró, porque ya ha firmado convenios con Chile en varias regiones. Aún obviamente no se han visto como las consecuencias de esta empresa, porque entran como asesorías, pero todos sabemos que eso es una cortina de humo. ¿Qué nos podría decir de Mecorot? Bueno, sí, me recuerdo de ese capítulo donde entrevisté a miembros como de un grupo que es fuera de Mecoro, donde, bueno, están luchando para que se saque esa empresa y deje de extraer el líquido vital, ¿no? Como tú lo mencionaste, no solo en Palestina se apropian del agua de los palestinos, sino también de Jordania, ¿sabes? De Palestina y de Jordania. Y bueno, ahora van por los recursos de Abya Yala. Entonces,
tú como estás en Chile Mecorot ha abarcado demasiada explotación del lago, o sea, cada vez se está haciendo con más recursos. Entonces, como todo funciona con la propaganda sionista, todo lo disfraza, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hace con Mecorot, la propaganda sionista? La crea como una empresa de innovación donde tú tienes que dejar que llegue a tu país porque, bueno, son expertos en desalinizar agua, en tratarla, ¿sabes? Entonces, ellos buscan con cada país de Latinoamérica llegar y que haya como ese tipo de acuerdos comerciales, ¿no? De que llega Israel. El ente sionista llega cuando se hace como acuerdos comerciales con un país, ellos llegan como asesores, no, Claro. no llegan como que, vamos a ir y extraer los recursos, no, ellos llegan como asesores, de hecho, inclusive en cuanto a su contrato o sus acuerdos, están muy bien protegidos. Dentro Mm, sí, sí, lo hicieron muy inteligentemente, ¿sabes? No está regulado, entonces en uno de esos acuerdos dice, está ahí estipulado que solo están como asesores para mejorar el tratamiento del agua o extracción del agua para el país. No, nunca menciona que Mecorot se está robando el agua y usándola claro, para... Ujú. Sí, que que la está van a... comprando. Sí, sí, ellos llegan como que somos asesores, pero en ningún momento en ese contrato dice la verdad, que llegan para extraer los recursos. Entonces, No, y disculpa que te interrumpa, además lavan dinero porque no asesoran. En Chile todavía no han hecho asesoramiento, además que en Chile por lo menos hay muchas empresas nacionales que hacen asesorías. Sin embargo, le dan cabida a estos tipos y justamente estos políticos que aceptan estos convenios salen gobernadores, como el caso de Claudio Rego. O sea, podríamos decir que estos políticos que están hoy en día gobernando Chile no están ahí solamente por el voto de las personas, sino que hubo una campaña financiada para que él esté en ese puesto. Lobby, en realidad se llama eso. No me atrevo a asegurarlo, pero es lo más probable porque me parece muy extraño que firmen contratos y de asesorías y no han hecho ninguna asesoría. Ahora, no sé si han recibido los pagos, pero se están investigando. Todavía están en investigación, ha sido bastante lento el proceso, pero por lo menos en otras regiones sí, los tipos están hace bastante tiempo ya, como dije hace rato, con sus tentáculos. Ellos son los mismos que eran en la parte hídrico, ¿cierto? Que trabajan con empresas que no cuidan la naturaleza, que generan daño hídrico en las napas subterráneas. Entonces, en Santiago, por lo menos, se habla de una sequía, pero culpan a las personas de que no cuidamos el agua, pero muchos activistas del agua han dicho, no es sequía, es saqueo. Y se habla de esta empresa que está relacionada. Bueno, otro capítulo que me llamó la atención también fue el capítulo donde ustedes entrevistaron al director de un documental, película que se llama La Franja del Exterminio. ¿Qué podrías decirnos de ese capítulo? Ay, Rafael Rangel, un hombre verdaderamente maravilloso, que verdaderamente está muy interesante ese capítulo. Eh, bueno, como que en ese capítulo hay mucho que contar. Bueno, a Rafael lo contactó una compañera porque, bueno, vio que iba a presentar por primera vez su documental en el Festival de Documentales de México. Entonces, bueno, ahí nos organizamos con él para poder estar ahí en la presentación. Estuvimos en una mesa de diálogo, pero bueno, en sí la entrevista, bueno, nos narra cómo fue el proceso de iniciar el documental, ¿no? Yo creo que todos estos proyectos que son para mostrarle al mundo lo que es el genocidio, pues son para eso, para luchar contra esas mentiras, contra esa propaganda sionista. Entonces, en ese episodio nos cuenta cómo es que inició
el documental y cómo realizó realmente. Yo pienso que es el primer documental sobre el genocidio en el mundo, ¿sabes? Porque mientras estaba pasando, él nos cuenta el genocidio, pues él tenía como pensado entrar a la Franja de Gaza para filmar, pero como ya sabemos, pues nadie entraba, nadie salía. Entonces, por azares, así buscó quién pudiera servirle como, bueno, camarógrafo. O sea, ya tenía como, todo el proyecto estaba ya como ya planteado, pero bueno, lo único que le faltaba era como o entrar en la Franja de Gaza, pero entonces contactó a diferentes camarógrafos. eh, Uno de ellos, que no sé si puedo decir su nombre porque también es como por seguridad, ¿no? Tú ten en Sí, no hay cuenta problema. que, bueno, ese camarógrafo estaba en tiempo real filmando el genocidio de todos los bombardeos indiscriminados, de la masacre, de cómo asesinaban deliberadamente a población civil. Entonces, estaba a primera mano, él lo documentó ahí, ¿sabes? Estaba, según pasaba cada día, pues le iba a... Rafael nos platicó, él estaba en Egipto, entonces el camarógrafo le iba y pues le enviaba información a diario, entonces él nos dice, eran así como, era muy difícil, él nos contó, dice, tú, porque hace cuenta de que tenía que, pues toda esa información de escenas fuertes, pues tenerla que editar y elegirla no es fácil. Entonces también nos cuenta que era como estaba, pues casi no dormían porque querían sacarlo lo más pronto posible, ese documental. Entonces él dice que estaban un grupo de personas burlándose del ejército supuestamente más poderoso, ¿no? Porque pues estaban enviando información afuera de todo lo que estaba pasando en Gaza, del genocidio. Entonces, por supuesto, ese documental, eh, bueno, es así como que todo el mundo se queda sin palabras. Él nos lo envió por computadora antes de presentarlo en el festival. Y bueno, realmente sí, sí, así como que se me quedan sin Es palabras. crudo. Sí, yo después de verlo, me llamó una amiga, compañera del podcast, y estuvimos llorando 4 horas. 4 horas y Oh, después, sí, sí, o sea, después de verlo, nos agarramos a llorar 4 horas, ¿sabes? Sin mm, parar, así como que sentía, o sea, no es lo mismo ver un video por video, allá ver como un documental, ¿sabes? Es como 2 horas de estar viendo la situación que está pasando, o sea, de masacre. estar viendo niños que dices tú, los filmaron, pero pues ya están muertos. Y sí, ver toda esa masacre.